2 años después, y gracias a nuestra existencia en el Ayuntamiento de Baracaldo y en el Parlamento Vasco, el Gobierno municipal rectifica y Baracaldo propone la creación de una mesa de trabajo para trabajar el mapa escolar y pide un nuevo centro educativo. Ya en marzo del 2017, con el cierre de La Milagrosa, donde hubo que reubicar al alumnado en centros ya saturados de la escuela pública, EH Bildu Baracaldo instó al Gobierno municipal a la creación de una mesa de trabajo que contase con toda la comunidad educativa para ver cuáles eran las verdaderas necesidades del municipio. Asimismo, proponía la apertura de un nuevo centro escolar público. En esa ocasión, el PNV votó en contra. En diciembre del 2018, EH Bildu registró una propuesta no de ley en el Parlamento Vasco para elaborar ese necesitado mapa escolar junto a la comunidad educativa, que de alguna manera planificase las necesidades actuales y de futuro de la comunidad educativa de Baracaldo y además garantizase una educación de calidad, no solo en infraestructuras, sino también en proyectos educativos. Esta semana, en marzo del 2019, se ha aprobado nuestra proposición en el Parlamento Vasco para elaborar ese estudio sobre el mapa escolar de Baracaldo y además se propone que se revisen todos los edificios más antiguos para evitar situaciones como la que ha ocurrido con el tema de Trueba. La verdad es que nos alegramos de que el PNV haya rectificado y a falta de propuestas propias para la educación en Baracaldo utilicen las nuestras para salir en la foto. Eso sí, a un par de meses de las elecciones.